Bienvenidos a la sesión de hoy. Para mí es un gusto y un gran placer estar con ustedes como siempre. El tema que vamos a ver el día de hoy es que los juegos y las matemáticas. Muchas veces cuando nosotros como profesores, incluso como estudiantes, realizamos algunos juegos, pero quizás nos hace falta un toque. ¿Dónde está el sabor matemático ahí? Hoy les traigo dos ejemplos tan bonitos, tan fascinantes. El primero que voy a mostrar es la Torre de Hanoi. Posiblemente ustedes ya la han escuchado, ya la han jugado. Sin embargo, yo tengo una variable el día de hoy, ya lo voy a explicar. Y el segundo es el manejo de palillos y la geometría, cómo nosotros llegamos a la generalización. Eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Para eso vamos entonces a iniciar utilizando ciertos materiales. Como ustedes ven acá, yo voy a utilizar las tijeras, voy a utilizar plastilina, voy a utilizar también, aquí traigo recortes o pedacitos de papel foamy y traje de 3-4 colores. Esto los vamos a manejar el día de hoy. Necesitaremos un lápiz, vamos a necesitar también definitivamente nuestros palillos, en este caso que van a convertirse en nuestras famosas torres para la primera explicación. Y vamos a utilizar unas tapitas aquí que nos van a ayudar como para hacer el trazo. Evité traer un compás porque también se podría usar un compás, pero si ustedes tienen un compás en la casa lo pueden hacer. Y aquí traje las tres bases de nuestras torres. Entonces vamos a iniciar. Lo primero que necesitamos para eso es trabajar con el foamy. Y para eso vamos a trazar, ya con este papel, vamos a trazar ciertas circunferencias. Lo voy a hacer un poco rápido, ya ustedes lo podrán hacer en casa. Una vez trazado así, vean la circunferencia. Quizás lo voy a hacer en el amarillo primero para que ustedes puedan ver ahí. Vean, acá. Ustedes hacen esto. Y lo que nosotros queremos es que una vez que hayamos trazado eso, aquí tengo otra tapa bien más pequeña y esto es justamente para hacer el centro. Esto es para hacer el centro solamente, porque nosotros necesitamos hacer como tipo anillos. Ahí está. Bueno, una vez que ustedes han terminado eso, el siguiente paso sería hacer esto. Vamos a cortar rápidamente, tal vez no lo voy a hacer tan exacto, tan preciso, pero la intención es que ustedes lo puedan hacer en casa, porque muchas veces nos dicen, es muy bonito, pero está bastante complicado. Si ustedes no tienen papel foamy, pueden utilizar cartón, pero la variable aquí es que tendrán que ser de distintos colores aquí. Y en la parte de en medio, como ustedes se dan cuenta, aquí vamos a trazar también, vamos a tener que abrir este espacio de en medio y de manera que nosotros nos quede ahí como un centro en donde vamos a poner ahí ven, como ustedes se dan cuenta, ya terminamos uno y vamos a hacer exactamente lo mismo. Ya había iniciado con el color azul, solamente voy a ponerle un centro, le pongo un centro y ese centro también es el que yo tendría que retirar el foamy que queda en el centro. Entonces ahí rápidamente yo hago esto y como ya les puedo decir, en lo que yo voy cortando voy comentando. La Torre de Hanoi ha tenido muchas funcionalidades, pero como ustedes van a lograr ver ahora en pantalla, la Torre de Hanoi, la primera Torre de Hanoi, está hecha de madera y tiene discos que son de diferente tamaño. Ahora, ¿cuál es la lógica de esta primera Torre de Hanoi? Es que las personas que van a jugar la torre tendrán que fijarse en el tamaño y la condición básica, el disco más grande es el que está hasta abajo. El disco más pequeño, así como ustedes lo ven en pantalla, el disco más pequeño es el que se coloca hacia arriba. Ese es como el primer digamos, el primer formato, el primer diseño que tenemos de la Torre de Hanoi. Seguidamente, ustedes van a encontrar también seguramente en muchos lados otra forma que quizás sea la que más vamos a manejar en las escuelas, que es una Torre de Hanoi con diferentes colores. Además de que la cuestión de los tamaños son diferentes, aquí ya se introdujo la variedad de colores. Ahora, la cuestión de los colores realmente funciona muy bien. Sin embargo,
la dificultad se va haciendo más pequeña. Sin embargo, lo que yo voy a hacer el día de hoy con ustedes, como ustedes se dan cuenta, son discos que van a tener el mismo tamaño porque estoy utilizando un mismo molde. Eso le da un cierto nivel de complejidad, así es que, y como lo vamos a construir, y ustedes también lo van a poder hacer en casa, solamente necesitamos tener estos insumos, estas herramientas, y abrir un agujero ahí. Bien, ya tenemos los tres. Solo voy a trazar un cuarto, voy a utilizar el rojo. Por cuestiones de tiempo podemos trabajar con 5 discos, podemos trabajar con 6 discos, podemos trabajar con 7 discos. Y para eso también es importantísimo decir que esto no es solamente para niños. Esto lo pueden jugar los padres, lo pueden jugar las personas que son adultas. E incluso para los estudiantes que están en batch es un buen referente para poder trabajar procesos matemáticos más complejos con la torre de Hanoi. Bien, una vez que nosotros hayamos terminado de cortar, aquí por el tiempo, yo estoy haciendo un poco más rápido y quizás no estoy dejando tan preciso como ustedes como ustedes lo quisieran tener. Sin embargo, estoy armando aquí como 4 anillos. Como dije, solamente voy a utilizar 4 colores, esta vez por cuestiones de tiempo. Y una vez entonces que nosotros tengamos ya nuestros 4 anillos que van a ser como los discos. Hanoi habla de discos, no habla de anillos. Yo soy el que está hablando de anillos. Pero Hanoi, cuando se inventa esta, por eso lleva su nombre, la torre de Hanoi, entonces él habla de discos. Aquí está, estos son nuestros discos o estos son nuestros anillos. Y como ustedes se dan cuenta, ya están listos para ser utilizados. Entonces voy a dejar las tijeras por este lado y entonces voy a utilizar ya la plastilina. Bien, aquí estas van a ser nuestras bases y estas serán nuestras torres. Entonces yo voy a elegir 3 y voy a elegir acá plastilina a efectos de... Ustedes pueden elegir cualquier color, eso no es importante el color, solamente para sujetar. Y lo que yo voy a hacer es esto, vean, lo estoy haciendo bastante simple, lo estoy haciendo de esta forma. ¿Ven? Ya está así. Y entonces lo que yo quiero es que esto me ayude a sostener. ¿Ven? Ahí está. Ya está uno. Aquí está el segundo. Mi segunda torre. Y mi tercera torre. Y ya con eso viene la parte interesante. La parte interesante es que vamos a iniciar con 2 discos y después vamos a trabajar con 3 discos. Entonces, voy a comenzar a utilizar solamente el disco amarillo y el disco rojo. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos esto, vean ahí, nuestras torres ya están listas. Las voy a poner ahí. Entonces, vamos a decir que hay una torre origen y a una torre destino. Esta es una torre intermedia. Entonces, sobre la torre origen, yo coloco el disco rojo y luego coloco el disco amarillo. Vean. Entonces, la dificultad consiste, o más bien, no la dificultad, el juego consiste en que estos tendrán que pasarse hasta la torre destino en esta posición. El amarillo no puede quedarse debajo. Es decir, el amarillo no podría estar así. ¿Por qué? Porque estamos definiendo que el amarillo siempre va a estar sobre el rojo. Entonces, ¿cuáles son los movimientos más pequeños? Es decir, la cantidad mínima de movimientos. La cantidad mínima de movimientos será entonces que esto se venga para acá, 1. Luego esto se viene para acá, 2 y 3. Como ustedes se han dado cuenta, la cantidad mínima de movimiento para trasladar de la torre origen a la torre destino son 3 movimientos, utilizando 2 discos. Ahora bien, voy a incrementar la dificultad. Voy a agregar el disco naranja. El disco naranja se va abajo, fíjense bien cómo lo coloco. El disco naranja se va abajo, luego el disco rojo y después el disco amarillo. Es decir que cuando yo llegue a la torre destino, tienen que estar forzosamente
en este orden. Bien, que no se les olvide. Es decir, que el amarillo no puede estar debajo del naranja y el amarillo tampoco puede estar debajo del rojo. Eso es muy importante que le pongamos atención a eso. Entonces, así está en este orden. El amarillo hasta arriba, luego el rojo y hasta abajo el color naranja. La pregunta es, ¿cuántos movimientos consideran ustedes que deberíamos de utilizar de aquí, de la torre destino hasta la torre origen, para mover? Y recuerden, vamos a mover una pieza a la vez. No podemos agarrar dos piezas. O alguien diría así, haciendo trampas, yo lo jalo y de una vez aquí. Así no funciona. Bien, entonces lo que vamos a hacer es esto. Viene un movimiento, vean, ya ustedes pueden hacer el ensayo en casa. ¿Cuántos movimientos mínimos? Y eso más adelante voy a explicar matemáticamente cómo se pueden predecir esos movimientos. Entonces tenemos 1, vean aquí, ¿será que es acá o será que es acá? Vean bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimientos. Si ustedes se dan cuenta, anteriormente yo utilicé menor cantidad de movimientos porque solo tenía 2 discos. Ahora ya tengo 3 discos. Bueno, alguien me dice a mí, alguien que está ahí en casa y me dice, yo lo puedo hacer en menos movimientos. Háganlo, inténtenlo. Yo lo hice con 7 movimientos. Pero alguien va a decir, a mí me salieron 10 movimientos. Sí, la idea aquí es que hay una cantidad mínima de movimientos y es lo que vamos a encontrar. Ahora vean, ¿qué pasaría entonces si ya fueran 4 discos? El azul va hasta abajo. Recuerden, eso quiere decir que el azul no puede estar encima ni del amarillo, ni del rojo, ni del naranja. El azul va hasta abajo, luego va el naranja, luego va el rojo y luego va el amarillo. Ahora bien, véanlo, hagámoslo. ¿Cuál sería nuestra relación matemática? ¿Cuántos movimientos? Los movimientos serán, vean, ¿qué pasa si yo lo hago así? Si lo hago 1, 2, 3, 4, viene aquí, 5, 6, 7, 8, el paso 9, que este es muy decisivo. Ahí llevo 8. Me faltan. Estos tienen que estar allá. 8. Viene el 9. 9, ¿dónde creen que va? El 9. ¿Se va por acá o se va por allá? 9. Vean, véanlo. ¿Dónde va el 9? Llevamos 8. Ahora me hace falta el 9. Y entonces vean aquí. 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora bien, esta parte, y ahora ustedes me dicen, y miren, y si hacemos otro, se vuelve más interesante. Ahora, eso ustedes lo van a hacer en casa, porque eso es parte de las tareas, parte del desafío que voy a dejar el día de hoy. ¿Qué pasaría si fueran 5 discos, si fueran 6 discos? Ahora, le vamos a poner una pausa aquí y nos vamos al pizarrón y vamos a mostrar exactamente cuál es la cuestión matemática que hay ahí. Ahora, muy bien, con lo que acabamos de hacer hace un momento, lo vamos a llevar aquí a la pizarra. Si ustedes se dan cuenta, o si se dieron cuenta, cuando yo tenía 2 discos, yo hice 3 movimientos. Cuando yo utilicé 3 discos, se recordarán que yo utilicé 7 movimientos. Con 4 discos, yo utilicé 15 movimientos. Y con 5 discos,
con 6 discos, con 7 discos. Aquí hay una cuestión bien interesante, matemáticamente hablando. Y matemáticamente hablando, aquí hubo un patrón. ¿Se recuerdan de los temas anteriores? Cuando jugamos regularmente, el patrón es el que funciona. Para determinar el número de movimientos, lo que se hizo es esto. Hay un patrón que se llama 2 a la n menos 1. ¿Qué significa? ¿Qué significa n? N es el número de discos. Cuando yo tenía 2 discos, aquí, era menos 1. Es decir que acá es el primer caso que yo hice. 2 al cuadrado, es decir, 2 por 2. Aquí yo tengo que es 4 menos 1 es igual a 3. Por eso 3 movimientos. Vamos entonces a explicar el segundo caso que hicimos, que fue cuando yo utilicé 3 discos. Recuerden, cuando yo utilicé 3 discos, el patrón es el mismo. Es decir, que fue 3 discos, yo utilicé 3 discos menos 1. Recuerden eso lo que dije hace un momento. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que multiplicar 3 veces el mismo 2. Es decir, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y como a este 8 le tenemos que restar 1, 8 menos 1 es 7. Y esa es justamente la cantidad de movimientos que nos dio en el segundo caso. Vamos al tercer caso. Y el tercer caso que hicimos es con 4 discos. Con 4 discos, el patrón es el mismo. Es decir, que aquí es 2, solo que utilizamos 4 discos menos 1. ¿Y qué fue lo que hicimos ahí? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer aquí matemáticamente? Es multiplicar 4 veces el 2. Significa 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Menos 1. Aquí 16 menos 1 es 15. Por eso ustedes se dan cuenta que la cantidad de movimientos es 15. Ahora bien, no hemos hecho con 5 discos. Y no hay necesidad de hacerlo si supiéramos, digamos, hacerlo matemáticamente, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Yo lo voy a hacer por acá. ¿Qué pasa? Recuerden que la ecuación, digamos, el patrón sería esto. Esto es una función. Solo que esta vez vamos a utilizar 5 discos. Y yo lo podría hacer también ahí en la mesita, que no daría ningún problema. Es decir, que 5 quedaría acá y 1. Entonces, significa que tengo que multiplicar 5 veces el 2. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Y 32 menos 1, que será igual entonces a 31. Yo con toda seguridad, yo diría que la cantidad mínima de movimiento para hacer con 5 discos es de 31. ¿Estamos? Ahora vamos a regresar nuevamente a la mesa y vamos a ver el segundo juego que les traigo el día de hoy. Ahora bien, vamos a ver el segundo juego que les traigo el día de hoy, que es los palillos y la geometría. Y para eso solamente vamos a necesitar algunos palillos. En este caso yo traje acá los míos. Solamente necesitamos eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer que con estos palillos, vamos a pensar todos, y si están así en casita, si ustedes pueden buscar sus palillos, porque es importante que lo tengamos y lo podamos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vean esto. La indicación es la siguiente. Vamos a formar un triángulo equilátero utilizando palillos. Recordando que un triángulo equilátero sería esto. Un triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene lados iguales. Ahí está, si ustedes se dan cuenta, este es un triángulo equilátero. Esa es la primera. Segunda, vamos a formar otro triángulo equilátero consecutivo al primer triángulo. Es decir, véanlo bien, cuántos palillos utilicé ahí. Ahora le voy a agregar un segundo triángulo.
Y si ustedes se dan cuenta, el segundo triángulo, ¿cuántos palillos necesito? Ya no necesité 3, ya solamente necesité 2. Y si yo quisiera agregar un tercer triángulo, vean lo que va a suceder. También voy a utilizar solamente 2 palillos. Y si quisiera agregar un tercer triángulo, un cuarto triángulo, un quinto triángulo, hagámoslo. Hagamos y coloquemos un cuarto triángulo. ¿Ven? Si ustedes se dan cuenta, un cuarto triángulo solamente estoy necesitando. Por cada triángulo que estoy agregando, solamente necesito 2 palillos más. Y si quiero colocar otro triángulo más, pues otros 2 palillos. Aquí está. Y si quiero colocar un sexto triángulo, ahí hay 5 triángulos, si quiero colocar un sexto, pues ustedes se dan cuenta que solamente estoy utilizando 2 triángulos más. Ahora bien, eso es en el caso de la parte de los triángulos y colocar palillos. Pero matemáticamente algo está sucediendo acá. Y por esa razón nos vamos a ir otra vez al pizarrón para hacer el análisis matemático que me pueda determinar a mí cuántos palillos necesito para poder estructurar o para poder dar una cantidad determinada de triángulos. Entonces, ahora nos vamos nuevamente al pizarrón para hacer el análisis matemático que nosotros acabamos de hacer acá. Ahora vamos a hacer el análisis que acabamos de observar con los palillos. Ahora, ustedes se recordarán, aquí voy a poner la cantidad de triángulos. Entonces, cuando yo tenía un triángulo, utilicé 3 palillos. Cuando formé 2 triángulos, utilicé 5 palillos. Cuando yo tenía 3 triángulos, ya utilicé 7 palillos. Con 4 triángulos, 9 palillos. Con 5 triángulos, 11 palillos. La pregunta aquí, y si me preguntan a mí, ¿cuántos palillos necesitaré para formar 125 triángulos? Mi cabeza muchas veces, si me preguntan, y con 125 ya me formo una interrogante. Y es ahí justamente donde nosotros tenemos que entender cuál fue el proceso. Y entendiendo el proceso matemático aquí, tenemos que identificar que aquí hubo algo, pasó algo. Y fíjense bien lo que sucedió acá. Del 3 al 5, del 5 al 7, del 7 al 9, del 9 al 11 y seguramente del 11 al 13. Ahí apareció un 2. Es decir, aquí entre ellos había un 2. Le estábamos sumando y entre ellos había un 2. Había un 2. Es decir, que el 2 aquí se convierte en un patrón y en una constante. Entendiendo lo que nosotros hicimos en la mesa o sobre la mesa hace un momento, vamos a llevar a matematizar. Es decir, llevemos esto a una cuestión matemática propiamente abstracta, aunque realmente no es tan abstracto. Esto es muy bonito. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Lo que nosotros hicimos para determinar cantidad de palillos, lo que hicimos es siempre apareció un 2. ¿Sí? Recuerden, ¿cuándo apareció ese 2? Ese 2 aparece cada vez que nosotros aumentábamos un triángulo. Es decir, cada vez que nosotros teníamos que aumentar un triángulo, aparecía un 2. Y claro, esto es muy simple de entender porque esto es justamente lo que nos da la cantidad de palillos. O sea, para determinar cantidad de palillos es 2 veces el triángulo más 1, en otras palabras, pero recordando el proceso inverso. El proceso inverso es que apareció el 2, aquí apareció el 2, cada vez que nosotros aumentábamos un triángulo. Entonces, bajo esa lógica, por eso es que nosotros comenzamos a hacer todo eso. Y voy a borrar esto porque nos puede distorsionar un poco. Entonces, véanlo bien. Cuando
yo tenía un triángulo, el 2 aquí, recuerden, aquí está multiplicando, entonces yo voy a poner un asterisco para decir 1 más 1, es decir, aquí 2 por 1 es 2 más 1 es 3. Por eso en el primer caso, cuando yo estaba formando un triángulo, utilicé 3 palillos. ¿Qué pasa cuando yo estaba ya aquí formando 2 triángulos? Es lo mismo, vean acá. P va a ser igual a 2 veces T más 1, donde aquí el 2 es una constante. Y T, que es el número de triángulos que yo estaba formando, y más 1. Y por eso 2 por 2 es 4 y 4 más 1 es igual a 5. ¿Ven? Funciona. Claro, porque funciona porque es matemáticas. Estamos en matemáticas. Y vamos a hacer aquí el mismo caso para 3, el mismo caso para 4 y el mismo caso para 5. Cuando llegamos a 5, por ejemplo, exactamente sería igual aquí. Es lo mismo, es decir, la cantidad de palillos que debimos de usar o que tuvimos que usar es el 2 por 5 triángulos más 1. Por esa razón, 2 por 5 es 10, 10 más 1 es igual a 11. Y es lo que tenemos acá. Posiblemente cuando yo pregunté hace un momento, ¿y para 125 palillos? Tal vez ustedes pensaron, esto es muy complicado. No, no es complicado si nosotros vamos a utilizar ese procedimiento matemático que lo que viene a hacer es reducir. Utilizando entonces el procedimiento matemático para responder mi pregunta, es que sería entonces la cantidad de palillos que yo necesito es 2 veces la cantidad de triángulos más 1. Y entonces, si a mí me están diciendo que son 125 triángulos, el 2 aparece, más 125 triángulos más 1. Eso quiere decir 2 por 125 es 250. Es 2 veces 125. Es 250. Más 1 es 251. Como ustedes se dan cuenta, ¿qué cantidad de palillos necesito para formar 125 triángulos? Necesitaré 251. Y entonces, ya ustedes pueden hacer lo mismo. Pasaría lo mismo con cuadrados, pasaría lo mismo con un hexágono también. Entonces, es un proceso matemático tan fascinante, tan bonito. Y para finalizar, les quiero dejar a ustedes 2 pequeños desafíos. El primero que tiene que ver con la Torre de Hanói y el segundo que tiene que ver con los palillos utilizando cuestiones geométricas. Entonces, la primera cuestión que ustedes tendrán que hacer es que ¿cuántos movimientos necesito hacer si utilizo 6 discos en la Torre de Hanói? Primer desafío. Repito. ¿Cuántos movimientos tengo que realizar si utilizo 6 discos en la Torre de Hanói? Segundo desafío. ¿Cuál es esa función, esa relación matemática que yo podría generar en caso de que no fueran triángulos, si fueran cuadrados, por ejemplo? Con un cuadrado utilizo 4 palillos. Con 2 cuadrados utilizo 7 palillos. Con 3 cuadrados, si se dan cuenta, a eso se refiere el desafío 2. ¿Cuál es la función matemática que me permitiría a mí hacer ese cálculo en caso de que fueran cuadrados? Agradezco mucho la atención prestada el día de hoy y que no se olviden los desafíos que yo acabo de plantear. Nos pueden mandar un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es 46 75 56 76, o bien nos pueden mandar un mensaje al correo electrónico que es educacionabiertagt@gmail.com. Ha sido un placer y una gran satisfacción para mí estar nuevamente con ustedes. Como siempre, nos vemos entonces en una próxima sesión.